laboratorio 2. Entonces deben subir la tarea al espacio que se ha creado para el laboratorio 2. Aunque ustedes vean que ahí hay otros espacios, esos no los usen aún, sino que deben usarlos en el momento que corresponda, ¿de acuerdo? Porque puede que encuentren varios en la pestaña en la que ustedes suelen entrar, pueden que algunos profesores ya hayan subido el espacio para otros laboratorios. Eso por el momento pues no lo vamos a usar, vamos a usar solo el que corresponde al laboratorio que vamos a tener la semana siguiente, ¿verdad? Eso nada más por si surgen dudas y esperamos ya. Yo digo que quizás es por el marinado, porque como... Perdón, alguien está hablando de marinado y no sé qué más, pero no sé si tiene que ver con con mis comentarios. Sí, si no, apaguen el micrófono hasta que tengan algún comentario que hacer. Ya no les quito más tiempo. No sé si el doctor Alas lo tenemos por acá. Doctor Alas. No nos responde, pero bueno, ya se va a incorporar, así que esperémoslo. Así que muchas gracias y siempre revisen lo que les escriben sus compañeros representantes. Gracias. Esta tarde con la segunda parte de las enfermedades del sistema inmune. Espero que se oiga bien. Me dicen si tienen buen audio ahí. Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien, bueno. Bueno, jóvenes. Las enfermedades autoinmunes, ya habíamos hablado en la clase anterior de el problema que tenemos con el sistema inmunológico, en el sentido de que muchas veces no reconoce lo propio y entonces comienza a producirse lesiones de nuestras propias células y tejidos. Y pues estas son las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y estas características que están aquí hay que tomarlas en cuenta porque, como vemos, se induce la enfermedad, progresa, muchas veces tiene remisiones esporádicas y recaídas, ¿verdad? Esto se ve prácticamente en las enfermedades autoinmunes, en el lupus eritematoso, sistémico, en muchas de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Esta característica es importante. Las manifestaciones clínicas de las enfermedades inmunitarias están determinadas por la naturaleza de la respuesta inmunitaria. Habíamos hablado también que los mecanismos de respuesta que hablábamos de hipersensibilidad de tipo 1 hasta la 4, son, digamos, el esquema en donde las enfermedades autoinmunes se presentan, ¿verdad? O sea, ese es el mecanismo. Y ya vamos a ir viendo algunos detalles sobre esto. Las enfermedades, la autoinmunidad, pues son reacciones inmunitarias contra nuestros propios tejidos, nuestros antígenos. Y hay tres requisitos: presencia de una reacción autoinmune, o sea, definitivamente tenemos estudios clínicos, vemos en los pacientes con sus problemas de distintas, digamos, hematuria, pérdida de proteínas en la orina, etcétera, y vemos que tiene un problema
probablemente autoinmune, entonces tiene que haber evidencia que tal reacción no sea secundaria a daños del tejido. O sea, puede haber enfermedades crónicas, ¿verdad? Hay siempre inflamaciones crónicas que pueden dar cambios que nos puedan hacer pensar en que hay una enfermedad autoinmune y la ausencia de otra causa bien definida de la enfermedad, ¿verdad? En esto, pues prácticamente tenemos que estar seguros de que clínicamente no vamos a tener trasfondo de algo que nos esté produciendo cambios que nos hagan pensar en una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, sería el mejor ejemplo quizás es el lupus que se produce en el contexto de la ingesta de hidralazina, por ejemplo, ¿verdad? Prácticamente la enfermedad, pues clínicamente parece eso, pero al retirar el fármaco, pues prácticamente desaparece, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay una causa, ¿verdad?, que está produciendo esa enfermedad y por lo tanto al quitar esa causa, en este caso un medicamento, remiten los síntomas y todo. Entonces, esto significaría que no es una enfermedad autoinmune propiamente, ¿verdad? Aunque parezca y tenga los aspectos clínicos y todo, no vamos a considerarla como una enfermedad autoinmune, porque al quitar, por ejemplo, en ese caso, el medicamento, desaparecen las manifestaciones, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que hablábamos de que los tipos de hipersensibilidad condicionan pues lesiones, ¿verdad? Algunas pues son evidentes, otras prácticamente no. Por ejemplo, en la hipersensibilidad inmediata, prácticamente esa no la vamos a considerar como que provoca una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Porque la hipersensibilidad tipo 1 es una reacción de exceso de activación del sistema inmune por generalmente antígenos externos, ¿verdad? Antígenos del ambiente. Y no vamos a tener una lesión propiamente, como para decir que esta lesión va a ir avanzando, va a remitir, se va a agravar y etcétera, ¿verdad? Como se ha mencionado en las primeras características de las enfermedades autoinmunes. Pero a partir de la hipersensibilidad citotóxica sí ya se encuentran casos y entidades que ya tienen los requisitos para considerarlas como una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Por ejemplo, en la anemia hemolítica, ¿verdad? En la lesión histopatológica que vamos a encontrar aquí son fagocitosis y lisis de las células, inflamación en algunas de las enfermedades y alteraciones funcionales sin lesión tisular. Como estoy hablando de la anemia hemolítica, estamos hablando de lesión que va a alisar los glóbulos rojos. Entonces, en estos casos sí definitivamente tenemos pues todo el componente que hablábamos de la opsonización, etcétera, que va a traer como consecuencia la fagocitosis de los glóbulos rojos y la pues presentación de anemia, ¿verdad?, hemolítica. Aquí se mencionan en las lesiones histopatológicas algo interesante que dice alteraciones funcionales sin lesión tisular, ¿verdad? Prácticamente allí vamos a tener como ejemplos lo que mencionábamos la vez pasada, ayer, de que teníamos alteraciones a veces por estimulación de receptores, ¿verdad? O bloqueo de receptores que iban a traer, pues, como ejemplo, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, que no hay una alteración histopatológica en sí, pero sí hay una alteración funcional, ¿verdad? Y entonces en estos casos, pues sí, se consideran como enfermedades autoinmunes, porque estas se presentan crónicamente, por ejemplo, la enfermedad de Graves y la miastenia también. Y aunque no haya una lesión prototipo, digamos, directamente en el tejido,
pero sí hay una falta de función, ¿verdad? Y tenemos también el síndrome de Goodpasture, que también hemos hablado ayer de este síndrome, como trastornos prototípicos de la hipersensibilidad tipo citotóxica, pero que nos provoca ya enfermedades autoinmunitarias. En la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tenemos, o sea, el tipo 3, tenemos el lupus eritematoso sistémico, que es el prototipo de las enfermedades autoinmunes y que está ampliamente estudiado y caracterizado. Y vemos que sí, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune cuya, digamos, disparador de la lesión o del esquema clínico patológico de la enfermedad es por los depósitos de inmunocomplejos. Pero también tenemos que tener en cuenta que el lupus eritematoso sistémico no es puro. La enfermedad no solamente se puede considerar como una lesión por inmunocomplejos propiamente, porque también comparte las lesiones que producen la citotoxicidad, o sea, la tipo 2 y la tipo 4. ¿Va? Entonces, en el lupus eritematoso sistémico es más complejo la forma de producirse las lesiones. Y la enfermedad del suero, que también está presente en las hipersensibilidades por complejos, inmunocomplejos. Bueno, la enfermedad del suero ya saben ustedes que se presenta cuando se administra algún fármaco, como la penicilina, y produce vacunas, que aunque un poco más raro, pero sí se presentan y van a traer como aspectos clínicos y fiebre, artralgias y todo eso, todo el panorama de una enfermedad del suero que es producida en ese caso por complejos que se unen de inmunoglobulinas al fármaco, digamos que en este caso sería la penicilina, y produciendo todas las características clínicas. La reacción de Artus también, que hablábamos ayer, cómo se presenta la lesión vascular, ¿verdad? Con prácticamente clínicamente se observan las lesiones hemorrágicas puntiformes de la vasculitis, ¿verdad? Y la dermatitis de contacto y esclerosis múltiple, diabetes y todas estas enfermedades, tuberculosis que forman granulomas, pero sí también la forma en cómo se presenta la lesión, por ejemplo, en cuanto a tuberculosis, granulomas, en diabetes tipo 1, es los linfocitos T que están reactivos contra pues, los islotes que producen la insulina, ¿verdad? Y en la esclerosis múltiple contra pues, la vaina de la mielina de los nervios. Entonces se van a presentar los distintos tipos de sintomatología, ¿va? La esclerosis múltiple, fallas oculares por los problemas de los nervios oculares, pues dolores musculares, pérdida de sensibilidad y una serie de elementos clínicos que se presentan, que no vamos a ahondar porque solo es para ir poco a poco planteando el esquema general de todas las enfermedades. Enfermedad específica de un órgano. Respuesta inmunitaria dirigida contra un órgano o tejido específico determinado. En estos casos son que la respuesta, la lesión autoinmunitaria está presente en un órgano específico. En el caso de la diabetes mellitus, pues en los islotes, y en la esclerosis pues múltiple en el sistema nervioso central y periférico. En la enfermedad generalizada
O sistémica, pues las reacciones autoinmunitarias en contra de antígenos diseminados, ¿no? Y el ejemplo clásico es el lupus eritematoso sistémico. En las enfermedades autoinmunitarias, aquí hay un cuadro de un montón de enfermedades autoinmunitarias, en donde está la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, ya hemos hablado, la trombocitopenia autoinmunitaria, que también es en base a pues, anticuerpos que se forman contra los antígenos nuestros propios de los megacariocitos y plaquetas, de la anemia, en la anemia de los glóbulos rojos, en la gastritis atrófica, en la mucosa gástrica, que vamos a traer como consecuencia la anemia perniciosa, ¿verdad? La miastenia grave o gravis, como definitivamente tenemos el bloqueo de los receptores acetilcolinérgicos en la placa distal de músculo nervioso. Y la enfermedad de Graves, que hemos hablado también de que va a producir una hiperfunción de los receptores y de las células que producen las hormonas, y vamos a tener la consecuente una serie de síntomas en la enfermedad de Graves, exoftalmos, tenemos temblor fino en el cuerpo, en las manos, tenemos generalmente hipertensión y una serie de aspectos que hay en la enfermedad de Graves, que se pueden leerlo en la medicina interna. Síndrome de Goodpasture, también lesión de las membranas basales en el sistema respiratorio y en el renal, en los glomérulos, con las consecuentes manifestaciones clínicas. Hay enfermedades mediadas por linfocitos T, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple. Esas son enfermedades que van a tener como consecuencia las lesiones de las células que van a producir, en el caso de la diabetes, la insulina, y esclerosis, la protección de los nervios por las vainas protectoras de los nervios, ¿va? También tenemos aquí en la parte esta las sistémicas, por ejemplo, en el caso de las mediadas por linfocitos T, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, que no hay que confundirla con la esclerosis múltiple, ¿no? La esclerosis sistémica es la esclerodermia, que va a traer como consecuencia pues lesión en el colágeno, ¿va? Directamente en las distintas partes del cuerpo. Y el síndrome de Sjögren, que va a traer lesión en las glándulas salivales, en las glándulas lagrimales, y etcétera. Vamos a ir viendo poco a poco eso. Enfermedades de posible mecanismo autoinmunitario, esto es lo que se cree, porque no se ha mantenido o no se tiene una causa y una etiología clara de que sea una enfermedad inmunitaria, autoinmune, pero que sí hay elementos para sospechar de que son enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿verdad? Por ejemplo, la CUSI, ¿verdad? La colitis ulcerativa crónica se le llama colitis ulcerativa crónica. En ese caso sería idiopática, porque ese es el nombre que se le ha dado, y que se cree que es por un mecanismo autoinmunitario que se presenta. Es una lesión en el colon, ¿verdad? Que tiene úlceras, que la diagnostica o la sospecha muy fuertemente el gastroenterólogo cuando hace una colonoscopía y observa esas lesiones que dejan espacios sanos entre las úlceras y una presentación de una inflamación severa en el intestino, en la mucosa, que nosotros al verlo al microscopio vamos a encontrar pues las úlceras, pero también vamos a encontrar cambios del infiltrado en la lámina propia,
y que van a ser, constituyen el infiltrado en los linfocitos, plasmocitos, neutrófilos también, y se presentan en esas enfermedades lesiones pues en las criptas, en el epitelio críptico. Hay infiltrados con una criptitis, ¿verdad? Cuando se encuentran ahí células inflamatorias como neutrófilos, cuando hay dentro de esas glándulas prácticamente los microcesos intracrípticos, ¿verdad? Todo eso conduce al histopatólogo a ver o a plantear la enorme sospecha de una enfermedad de este tipo. También hay distorsión de la arquitectura críptica. ¿Qué significa eso? Que están alteradas las criptas, que están hechas como laberintos, se unen unos con otros, se dilatan. Una arquitectura está alterada, y esto pues nos hace pensar en una colitis de este tipo, idiopática, que tiene un mecanismo probablemente autoinmunitario. La enfermedad de Crohn, que es también un diagnóstico diferencial de estas colitis, y que se presenta desde la boca hasta el ano y en la región perianal también. Inflamación de probable origen autoinmunitario con pues la lesión que se presenta formando granulomas no caseificantes, por supuesto. Y cuando uno encuentra estas enfermedades con esta inflamación, con estas granulomas submucosos, y entonces uno piensa, bueno, esto puede ser un Crohn, ¿verdad? Muchas veces comienza con una ileitis de la porción terminal o una úlcera en la porción terminal del ilion. Y a veces esa es la forma en cómo se va presentando las enfermedades. Como todas estas enfermedades tienen una vida biológica, un devenir, ¿verdad? Desde lesiones muy tempranas hasta lesiones ya bien establecidas. Muchas veces los pacientes son acuciosos y ante las primeras molestias acuden a consulta, y muchas veces encontramos que las lesiones son bastante tempranas y solamente podemos establecerle al colega clínico la probabilidad de la presentación de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Y que es bien importante porque gran parte del diagnóstico lo hacemos nosotros en la lámina histológica, pero tiene que correlacionar con los aspectos endoscópicos y clínicos, ¿verdad? La cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmunitaria crónica activa, característica de ella son las lesiones en la placa terminal, en la placa limitante, perdón, la placa limitante en el hepatocito, en los hepatocitos, y ahí tenemos prácticamente lesiones activas que pueden ser aún de origen autoinmunitario. También tenemos en la sistémica panarteritis nudosa, o sea, hay una inflamación de todo el espesor de la pared, de las arterias, y las miopatías inflamatorias también. Tolerancia inmunológica, estado en el cual el individuo es incapaz de desarrollar una respuesta inmunitaria ante un antígeno específico. Puede clasificarse en dos puntos, la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia inmunológica, pues es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener tolerancia hacia nuestras ciertas células nuestras, las propias, y poder tener un estado inmunológico bajo para que no dañe las células.
Esto pues es un proceso que se presenta en nuestro sistema inmunológico y se clasifica en una parte central y una periférica. La parte central va a estar contemplada en el timo, ¿verdad? Y en la médula ósea. Y la periférica, pues, fuera de los órganos de estas dos partes centrales. ¿Cómo se presenta esto? Vean que, vean que en la tolerancia central, los linfocitos en el timo están madurando, ¿verdad? Están volviéndose inmunocompetentes y eso pues a lo largo de un proceso de maduración. Es el punto fundamental en el timo en relación a las células TEBA y la célula B en la médula ósea. Cuando hablamos de tolerancia central, significa que dentro de ese timo podemos tener, dentro del periodo de maduración de los linfocitos, que van pues desde los linfocitos que van madurando y van perdiendo, o mejor dicho, teniendo formas apropiadas de receptores para poder ser inmunocompetentes a lo largo de ese periodo de madurez. Muchos de ellos tienen la capacidad de poder ser efectivos para la defensa, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no. Y estos otros, en un momento dado, son hiperreactivos. Entonces, en un momento dado tienen que controlarse a estos linfocitos porque ellos, al ser hiperreactivos, sus receptores van a ser propensos a dañarnos. Esa es la cuestión. ¿Cómo sucede eso? Se refiere a la muerte o eliminación de clones de linfocitos T y B autorreactivos. Y van a producirse en los órganos que ya hablamos, ¿verdad? Central, timo y médula ósea y en el resto de órganos periféricos. Y la tolerancia periférica, células T autorreactivas que se escapan a la selección negativa intratímica, o sea, los que no se pudieron controlar dentro del timo y salieron al torrente circulatorio, etcétera, van a tener que ser controlados ahí, porque ellos van a ser células de defensa, entre comillas, que nos van a atacar a nosotros mismos. Así es que la tolerancia periférica se deben eliminar en los tejidos periféricos estas células. Existen varios mecanismos de seguridad que eliminan a las células autorreactivas, ¿no? Esto es en forma general. Anergia, que es la inactivación funcional de la prolongada o irreversible de los linfocitos para evitar que nos lastimen, ¿no? Que nos dañen. Supresión por células T reguladoras. Las células T reguladoras, su función es controlar estas células que están hiperreactivas y que los pueden dañar y tienen que ser controladas y destruidas por ellas. Eliminación clonal por activación de la muerte celular inducida. Esto es la apoptosis, ¿no? Esta es la eliminación clonal, es para se entra a la célula en un proceso de genético, que hay cambios en
en la génesis, los genes de las células para poder hacer que estas células mueran en silencio, ¿va? Porque la muerte celular inducida es la muerte por apoptosis, o sea que es la muerte que no provoca una reacción inflamatoria. Esta es una forma muy importante de inactivación de estos clonas. Estas se dan en distintos sitios del organismo para poder controlar las células que ya están senescentes y que en un momento dado pueden tener mutaciones y tienen que ser enviadas a descansar, a morir calladamente. Esa es la apoptosis. Los sitios de privilegio inmunológico se consideran también mecanismos de seguridad, ¿verdad? ¿Y cuáles son los sitios de privilegio inmunológico? Son generalmente los sitios en donde nuestro torrente circulatorio o nuestras células de defensa no entran a accionar ahí dentro de esos tejidos, ¿va? Y, por ejemplo, pues en el ojo, ¿va? En el sistema nervioso central, en el testículo, ¿verdad? Entonces, son sitios de privilegio inmunológico porque no se ponen en contacto con los inmunoglobulinas y con los linfocitos T reactivos que pueden lesionar estos sitios privilegiados de daño, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos de seguridad que se tienen. Y aquí tenemos, ¿verdad? Aquí está el timo y la médula ósea, y vemos en el timo, aquí está, digamos, la profesora, ¿verdad? La maestra, que es una célula, ¿verdad? Que ya conocen ustedes, presentadora de antígenos. Y esta célula le presenta los antígenos a los linfocitos T que se van a madurar, que van a ir madurando. Pero miren, la maestra también presenta estos antígenos propios de nuestro organismo, porque ella tiene el código, digamos, el archivo de cómo son nuestros tejidos, para que los conozcan y no vayan a accionar contra estos tejidos. Entonces las células estas tienen que entender, ¿verdad? Que hay células que no pueden tocar y células y otras células que sí, dependiendo de los cambios que puedan tener, mutacionales, etcétera, que las convierten en extrañas. A lo largo de la maduración de estos linfocitos van a producirse formas hiperreactivas. Por lo tanto, tienen que ser llevadas a un lugar. O se lisan o se convierten en células T reguladoras. El mecanismo bioquímico y exacto de cómo van estas células hiperreactivas en un sentido o en otro, todavía no está aclarado, ¿verdad? No hay elementos suficientes para saber por qué, cómo, en qué vía van los linfocitos que a lo largo de su maduración, se han hecho hiperreactivos y que o se tienen que eliminar o se tienen que hacer T reguladoras. Los linfocitos T reguladores son los que en un momento dado los receptores de células T son cambiados o son modificados para que ya no sean hiperreactivos. O la vía de que si aquel linfocito es hiperreactivo, debe de ser eliminado. Esto es entonces el control que se da en esta escuela, digamos, por decirlo así, la academia, donde los linfocitos T tienen que aprender
y si no aprenden, o se mueren o se convierten en otros tipos de linfocitos que son los linfocitos reguladores. Algunas células se van para fuera del torrente y entonces ya en el torrente tienen que ser eliminados, ¿verdad? Por supresión por los T reguladores, siempre en armonía con la presentación de los antígenos. Aquí la célula presentadora de antígenos presenta antígenos propios y produce anergia para, en los casos necesarios, para como un mecanismo de defensa o eliminación, ¿verdad? En la médula ósea se dan los linfocitos B. En los linfocitos B se le llama edición del receptor cuando de alguna manera se cambia el receptor por un receptor menos reactivo y este receptor, el linfocito B puede ser ya una vez controlada su hiperreactividad, ya se le controló su accionar demasiado impetuoso, ¿va? Entonces se logra hacer que se madure, ¿va? Y que vaya a desarrollar células inmunocompetentes, que ustedes bien saben cuáles son las células inmunocompetentes en la línea B que hablábamos ayer, que van madurando poco a poco hasta llegar a células plasmáticas y que ahí ellas producen pues anticuerpos, ¿va? Bien, espérense que ya me cansé de la garganta un poco, he estado un poco mal de la garganta, y como yo me emociono cuando hablo de todo esto. Entonces, cuando hay linfocitos B en la sangre, en la tolerancia, para tolerancia periférica, por anergia, donde no hay respuesta, es uno de los mecanismos que son importantes para que no lesionen nuestros organismos, nuestras células. La mayoría de enfermedades inmunitarias muestran fuerte predisposición genética. Los genes asociados con autoinmunidad son los genes del antígeno leucocitario humano. Papel de las infecciones. Ustedes ya han oído y han leído que hay enfermedades que alteran nuestras células, ¿verdad? Y entonces estos provocan un estado molecular que puede confundir al sistema de defensa y entonces lesionar los tejidos. Muchas enfermedades autoinmunes se asocian a infecciones. Los microbios pueden expresar antígenos con la misma secuencia de aminoácidos que los antígenos propios. Este fenómeno, este parecido molecular, hace que muchas veces los linfocitos se confundan de las lecciones que le dio la célula presentadora de antígeno allá en el timo o en la médula ósea, dependiendo de qué tipo de linfocitos son, y van a actuar en una forma que pueden producir lesión propia de nuestras células por este fenómeno que se denomina mimetismo molecular, o sea, el parecido al molecular que hacen estos microorganismos en nuestras secuencias de aminoácidos de nuestros tejidos. Entonces, esto es bien importante porque hay que saber que muchas infecciones, virales principalmente, van a tener como consecuencia estados neoplásicos y autoinmunes también en nuestro organismo. Ya cuando hablamos de hipersensibilidad por inmunocomplejos, el lupus eritematoso sistémico es digamos, el prototipo.
pero ya hemos hablado claramente de que no es puro el mecanismo de lesión tisular del lupus eritematoso sistémico, no es típico, o decir, prototípico, solamente del mecanismo de inmunocomplejos, o sea, de la hipersensibilidad tipo 3, sino que también participan dentro del lupus eritematoso también formas de citotóxicas y formas también de reactividad por linfocitos. Prototipo de enfermedad multisistémica de origen autoinmune, caracterizada por conjunto de autoanticuerpos antinucleares, ¿verdad? ANA, de comienzo agudo, insidioso, se presenta con fiebre, lesiones en la piel, articulaciones, riñones y membranas serosas. Vean todas los sitios donde el lupus eritematoso sistémico actúa. ¿Y por qué actúa así? Hablábamos ayer de cómo inmunocomplejos van en la sangre y van a trabarse donde quieren, ¿verdad? Prácticamente en los lugares donde hay mucha filtración, por ejemplo en el riñón, ¿verdad? En la piel, articulaciones, donde hay este tipo de vasos sanguíneos que van a producir lesión vascular, y entonces vamos a tener todas las lesiones en distintos sitios, aún en las membranas serosas. El defecto fundamental es un fallo en el mecanismo que mantiene la tolerancia a lo propio. Los anticuerpos antinucleares están dirigidos contra varios antígenos nucleares. ¿Cuáles son esas formas o estructuras nucleares que lastiman? Anti-DNA frente a histonas o en los nucleólogos. Factores genéticos del LES, ahí del lupus eritematoso. Ahí es donde se observa que tienen esa gran predisposición genética las enfermedades autoinmunes. Los familiares de los pacientes tienen un 20% de riesgo a padecer la enfermedad, las enfermedades de este tipo. Hay asociaciones con el antígeno de histocompatibilidad. Vean la tasa de concordancia en gemelos monocigotos, es alta, 20%, contra de 1 a 3% en los dicigotos. Entonces se ve claramente la relación que existe, pues, de factor genético en las poblaciones comprobadas ahí con los gemelos. En 6% hay deficiencias de componentes del complemento, y ahí entramos en los C2, 4 y C1Q, que son las fracciones de la vía clásica, ¿va? En donde tenemos estos aspectos también que van a tener como consecuencia tendencia pues a las lesiones en donde tiene que ver el complemento activado. Mecanismos de lesión tisular. La mayoría son con inmunocomplejos, como hemos dicho, anticuerpos específicos contra eritrocitos, leucocitos, plaquetas opsonizadas, y que se promueven la fagocitosis de estos cuerpoformes. Aquí tenemos una microscopía electrónica. El diagnóstico prácticamente de a diario, digamos, de los casos de lupus se hacen más bien con hematoxilina eosina, los aspectos clínicos, por supuesto, los aspectos de laboratorio, y
la hematoxilina y eosina junto con coloraciones como la inmunofluorescencia. Pero también la microscopía electrónica todavía es más, lo van a ver más evidente ustedes que ver una lámina de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia tiene que ser un patólogo especializado en eso, ¿verdad? Aquí en nuestro país hay dos patólogos que están especializados en ver estas lesiones de inmunofluorescencia, estas enfermedades autoinmunes. Entonces, o sea, no es una técnica que la va a leer cualquier patólogo que no esté formado, porque tiene que tener formación en esas técnicas, ¿verdad? La técnica de inmunoperoxidasa es un poco, digamos, no da mucha información, ¿verdad? Por la forma de su expresión, que muchas veces es difícil de evidenciar, mientras que en la fluorescencia hay una, pues, fluorescencia de la unión del antígeno con el anticuerpo, y podemos ver ahí en forma clara esa lesión. En la microscopía electrónica también, por supuesto, y vemos aquí cómo están los depósitos, ¿verdad? Depósitos que se van presentando en el subepiteliales, ¿verdad? Este es en los núcleos del, quiero ver, no, este sí, del endotelio, y este es de la parte del glomérulo que tiene todos los capilares del glomérulo en su posición, ¿verdad? O sea, el mesangio. Son células mesangiales, ¿verdad? Aquí está, célula mesangial. Este no, estoy equivocado aquí, miren. Este es el mesangio, pero este es epitelio, ¿no? Que también tenemos células epiteliales sobre el penacho glomerular que dan hacia el espacio urinario, ¿no? Que este es un eritrocito, ¿no? Y esta es la membrana basal. Y aquí están los depósitos, ¿verdad? Que se han formado en la sangre y que van a depositarse en el glomérulo, produciendo pues la enfermedad glomerular, la glomerulonefritis lúpica, que tiene varias fases de presentación hasta fases muy graves. También se presenta pericarditis, que puede ser asintomática o sintomática. En el vaso va a haber esplenomegalia y engrosamiento capsular, más hiperplasia folicular. O sea, los vasos están muy agrandados en el lupus. En los pulmones va a haber pleuritis y derrames, edema alveolar y hemorragias. Lupus inducido por fármacos también hay. Pueden haber las personas con alelos HLA-DR4, ¿verdad? Y tienen mayor riesgo que se presenten este tipo de lupus inducido por fármacos como la hidralazina, y que al quitarlos pues se remite las lesiones, ¿no? O sea, viene siendo como un lupus inducido nomás. No es una verdadera enfermedad autoinmune, porque al quitar la hidralazina, estos hallazgos pues, clínicos y morfológicos en un microscopio se remiten, ¿verdad? Ya decíamos que la enfermedad autoinmune tiene que persistir, se pone grave, se pasa un periodo
quiescente, luego vuelve a salir y está en crisis, así que realmente enfermedades crónicas, ¿verdad? Que van en un momento dado lesionando los tejidos donde se presenta la lesión autoinmune. Síndrome de Sjögren, que le faltan 2 puntitos a la O, es Sjögren. Y este síndrome, pues va, como hemos hablado, ya a lesionar, pues produciendo en las glándulas salivales y lagrimales, pues lesión, que van a traer como consecuencia, pues sequedad ocular, o sea, queratoconjuntivitis, y sequedad en la boca, la xerostomía. Hay destrucción inmunitaria de las glándulas salivales y lagrimales por linfocitos T, hablábamos. Infiltración linfocítica, gracias, y fibrosis de las glándulas. O sea, ese infiltrado linfocítico va lesionando el parénquima de esas glándulas y va produciendo fibrosis y disminución de la función de esas glándulas. Lo que trae como consecuencia los aspectos clínicos que ya hemos dicho. Sjögren se detectan ANA en el 50% al 80% de los pacientes, o sea, anticuerpos antinucleares. Ahí se ve que los anticuerpos antinucleares no son patognomónicos de lupus, ¿verdad? Lo más importantes son los anticuerpos dirigidos contra los antígenos ribonucleoproteicos, SSA y SSB, que se detectan hasta en el 90% de los casos para su diagnóstico preciso, ¿verdad? Títulos elevados de anticuerpos contra SSA tienen más probabilidad de desarrollar enfermedad de inicio temprano. Allá se hace la diferencia entre los antígenos SSA y SSB, ¿van? Conforme a la presentación temprana de la enfermedad. Y aquí se ve, pues, definitivamente una paciente que tiene glándulas salivales que están, pues, en problemas de inflamación autoinmune. Generalmente, el diagnóstico del Sjögren se hace en las glándulas mucosas, en las glándulas salivales, pero de la boca, de las mucosas, ¿verdad? No en las glándulas salivales grandes, ¿verdad? Submaxilares o parótidas, etc. Más bien se hace en las biopsias de la mucosa oral. Ahí es donde se encuentran las glándulas salivales y ahí es donde se observa con más precisión la relación que existe entre los linfocitos, entre este infiltrado inflamatorio que está lesionando con las glándulas, con las células de las glándulas salivales. En la esclerosis sistémica, o en la esclerodermia llamada también, pues se va a caracterizar por inflamación crónica, lesión generalizada de vasos sanguíneos. Hay fibrosis intersticial y perivascular progresiva en la piel y múltiples órganos, por eso la piel se vuelve acartonada prácticamente, ¿verdad? Y en los órganos también se presenta fibrosis intersticial. Heterogeneidad clínica se la ha clasificado en 2 categorías, la esclerodermia difusa y la esclerodermia limitada. En la difusa, pues toca un montón de órganos, piel, etcétera. Y la limitada, pues generalmente, pues en ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, en las manos, ¿no? Donde existe edema y degeneración de las fibras colágenas. Posteriormente puede haber pérdida de las huellas dactilares. Estados avanzados adoptan una forma de garra. Por pérdida del riego sanguíneo pueden sufrir hasta amputaciones.
La esclerodermia difusa, afectación cutánea generalizada al inicio con progresión rápida y afectación visceral temprana. Esclerodermia limitada, afectación cutánea limitada a los dedos de las manos, los antebrazos y la cara. La afectación visceral es tardía. Entonces, en la esclerodermia limitada es la que vamos a encontrar la fase del jugador de póker, ¿no? O sea, inexpresiva, porque está prácticamente engrosada. Y las manos que se vuelven como garras, ¿no? Prácticamente. En las inmunodeficiencias son primarias y secundarias. Y las inmunodeficiencias primarias, pues, se dan en un montón de enfermedades que se presentan muchas veces y en gran parte en la edad pediátrica, genéticamente determinadas. La mayoría se manifiestan en la infancia, entre los 2 a 6 años. Y ahí tenemos a gamma-globulinemia ligada a cromosoma X de bruto, que tienen que ver con los precursores de célula B, insuficiencia de esos precursores de célula B. Por lo tanto, vamos a tener gran problema con las células maduras de las células B, o sea, las células plasmáticas, y van a traer como consecuencia su déficit, infecciones bacterianas recurrentes, déficit aislado de IgA, niveles de IgA extremadamente bajos, defecto en la diferenciación de los linfocitos B vírgenes a células productoras de IgA, el síndrome hiper-IgM. Son incapaces estos pacientes de producir IgG, IgA, IgE. Imagínense todas las inmunoglobulinas que carecen. O sea, va a traer como consecuencia enfermedades piógenas, infecciones muy recurrentes. DiGeorge, síndrome de DiGeorge, déficit de células T a consecuencia del desarrollo insuficiente de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces aquí tenemos el problema de que no tenemos dónde madurar esas células T y dónde van a desarrollarse. La ausencia de inmunidad celular se refleja en niveles bajos de linfocitos T circulantes. Imagínense lo que significa linfocitos T circulantes bajos, ¿verdad? Una catástrofe, ¿verdad? Porque no vamos a tener células efectoras, linfocitos que van a comandar la lucha de defensa. No vamos a tener linfocitos 4, CD8 y todos esos linfocitos que van a tener, no va a haber una eficiente defensa de tipo celular, por linfocitos, etcétera. O sea, son inmunodeficiencias graves, ¿no? Y la enfermedad combinada grave, inmunodeficiencia, que son distintas inmunodeficiencias que se presentan. La causa habitual de esta inmunodeficiencia es la autosómica recesiva. Y hay una enzima ahí que está deficiente, la adenosina desaminasa. Nada. Y así hay otras. Las deficiencias genéticas del sistema de complemento. Acuérdense cómo hablábamos del complemento en la primera clase. La maravilla de defensa que es el complemento, pero también maravilla, y no tan maravilla, pero sí efectiva para poder lesionarnos, ¿verdad? Porque el complemento participa de todas esas injurias que nos damos a nosotros mismos en las enfermedades autoinmunes. Los componentes terminales del complemento C5, 6, 7, 8 y 9, o sea,
C5b es el disparador del complejo de ataque de la membrana. Y 6, 7, 8 y 9 son los que forman la estructura que hace el poro, o sea, la disrupción de la membrana y por lo tanto la lisis de los organismos. Entonces, esto no vamos a tener este tipo de protecciones, por lo tanto, vamos a tener problemas con las infecciones, ¿no? Susceptibilidad, como hablábamos al principio, de todas estas enfermedades autoinmunes y de inmunodeficiencia. Vamos a tener susceptibilidades para todas estas enfermedades infecciosas, ¿no? Las secundarias, ya van a ver las causas de inmunodeficiencia secundarias adquiridas, es por virus de la inmunodeficiencia humana, irradiación de quimioterapia en cáncer, afectación de médula ósea por cánceres. Aquí en esta afectación de la médula ósea por cánceres se le llamaba antes anemias mieloptísicas, porque significa que los tumores, por ejemplo, cánceres de mama, cánceres de pulmón, cánceres de próstata, ocupan grandes espacios de la médula ósea, entonces no hay espacio donde desarrollar la hematopoiesis y eso produce problemas de inmunodeficiencia. Malnutrición, por supuesto, que la malnutrición proteico-calórica y todas las células nuestras están necesitando todos los nutrientes que da una buena nutrición. Lógicamente una persona, un paciente, un niño que esté mal comido, ¿verdad? No va a tener buenas defensas. La extirpación del vaso, como es uno de los órganos que nos ayudan mucho a la filtración de la sangre, a la depuración, pero también nos ayudan como productor de sustancias de defensa. Y aquí, pues, ya están los mecanismos que ya hemos hablado ampliamente, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se ha hablado mucho de esto, enfermedad producida por retrovirus, caracterizada por inmunosupresión marcada, ¿verdad? Y las formas genéticamente diferentes del virus del VIH-1 y el 2. Bueno, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ahí está el esquema del virión, ¿verdad? Y entonces vamos a tener las distintas estructuras del virión que vamos a tener dos dianas para la infección por VIH, el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Característica principal del SIDA es la inmunosupresión, afectando primariamente la inmunidad celular. Y va a afectarnos al TCD4, fíjense, al linfocito TCD4 positivo, que es el mandamás de la respuesta inmunológica, inmunitaria. Los macrófagos y células dendríticas también son dianas de la infección por VIH, imagínense. No solamente el general comandante, sino que toda el sistema de inteligencia, ¿verdad? Porque el macrófago y dendrítica son el equipo de inteligencia del ejército, ¿verdad? Porque ahí es donde les dicen todo cómo son los microbios, cómo están estructuradas las células normales y cómo pueden ser mutadas las células y hay que destruirlas. Pero también el VIH nos va a afectar esas células que son tan importantes en el sistema de defensa. Aquí vemos cómo los virus penetran en el epitelio mucoso, cómo básicamente afectan los linfocitos TCD4, las dendríticas, se transportan a los ganglios estos virus, se produce viremia, ¿verdad? A partir de la infestación de los ganglios,
y se produce la salida de estos microorganismos a la sangre. Hay control parcial de la replicación vírica, ¿verdad? Por anticuerpos anti-VIH y las células que van a controlar esos virus que hemos hablado ampliamente. Entonces, establecimiento de infección crónica. El virus se concentra en los tejidos linfoides, producción reducida del virus, en la latencia. Pero después viene el aumento de la replicación vírica y aquí se producen infecciones oportunistas y destrucción del tejido linfoide con pérdida de linfocitos TCD4, con clínicamente ya un paciente con diagnóstico ya establecido de SIDA. Entonces vean cómo va: infección de tejidos mucosos, muerte de linfocitos TCD4, ¿verdad?, positivos, y las otras células de memoria, etcétera. Infección establecida en tejidos linfoides, propagación de la infección por todo el cuerpo, ¿verdad?, en la viremia. Respuesta inmunitaria que trata de controlar, pero no es tan suficiente para controlarlo, porque estamos afectando ni más ni menos que los generales de los batallones, ¿no? No se forma, no hay proliferación de los distintos linfocitos, células de memoria caídas, linfocitos CD8 positivos que van a venir a ayudar a controlar las infecciones, bajísimas. Entonces, todo el sistema de defensa tirado al suelo, ¿no? Y entonces pues se producen las enfermedades microbianas, etcétera, parasitarias, que se dan en el SIDA. Aquí están las distintas infecciones protozoos, helmintos, micóticas, candidiasis, bien característico esto, esofágica, traqueal, pulmonar, histoplasmosis diseminadas también. Recibimos muchas veces punciones de médula ósea con sospecha de histoplasmosis. Toxoplasmosis también se presentan. Y las infecciones bacterianas, salmonelas diseminadas, micobacterias atípicas, etcétera, infecciones víricas de distintos tipos de virus, herpes simple, varicela zoster, neoplasias como el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia muy característica en el SIDA y que tiene características histológicas bien puntuales y muy orientadoras desde el diagnóstico, lógicamente que en correlación con todos los aspectos clínicos. Se da muchas veces en la piel y en el ganglio linfático hemos tenido casos también. Linfomas del encéfalo primarios también se dan en el SIDA, etc. La amiloidosis, este es un aspecto bien importante. La amiloidosis pues es el trastorno asociado a varias enfermedades hereditarias o inflamatorias en las que el depósito extracelular de proteínas fibrilares es responsable del daño tisular. Depósitos fibrilares se unen a proteoglucanos y glucosaminoglucanos. La presencia de grupos de moléculas de azúcar se les denomina amiloide, porque estas moléculas de azúcar dan una imagen tintoria. En el pasado se veía que la morfología de la amiloidosis era como almidón, y por eso se le denominó amiloidosis. Pero estas características tintorias y morfológicas en el microscopio se dan por los grupos de azúcares que están presentes unidos a estos depósitos fibrilares. Entonces esa morfología es a la que se le denominó amiloidosis. Por eso se llama así. Aunque prácticamente de amiloide, de azúcares o
de ese tipo de compuestos no tiene, sino que la mayoría son proteínáceas, ¿verdad? Son depósitos proteináceos. Sustancia proteinácea patológica depositada en las células de diversos tejidos y órganos del cuerpo con una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Va a depender del lugar donde estén. Y ahí se dividen en amiloidosis primarias, ¿verdad?, que están relacionadas con las discrasias de células plasmáticas y cuyos sitios preferentes de presentación son el riñón, ¿verdad? El riñón, el corazón también se presentan. En el riñón andan ahí por un 70%, en el corazón como un 50%, produciéndole pues las características en la amiloidosis. Vamos a tener en el riñón pérdida de proteínas, un síndrome nefrótico, ¿eh?, con pérdida de proteínas y todas las características de un síndrome nefrótico. En el corazón vamos a tener pues cardiopatías, ¿verdad?, restrictivas, y así en los distintos órganos. En la lengua, por ejemplo, si es una forma de este tipo, vamos a tener macroglosia, que es una característica bien distintiva de la amiloidosis, la macroglosia, porque se depositan en la lengua grandes cantidades de este tipo de amiloides, de proteínas plegadas, y entonces vamos a tener esa morfología clínica que los clínicos, cuando ven la macroglosia, ven el paciente que tiene problemas urinarios y que tiene problemas de cardiopatías, entonces piensan en este tipo de enfermedad, amiloidosis. Para nosotros los patólogos que vemos estas biopsias, tenemos varias formas de verlo. Ya vamos bien. Son fibrillas de proteínas que son las más comunes identificadas, son la AL, cadena ligera, que son derivadas de las células plasmáticas. A esto se les denomina amiloidosis primaria. Las AA, tipo AA, asociado a amiloide, son proteínas, pero no inmunoglobulinas, sino que son sintetizadas en el hígado. Y la amiloide AB, que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la patogenia amiloidosis se debe al plegamiento anómalo de las proteínas. Se hacen insolubles, se agregan y se depositan en forma de fibrillas en los tejidos extracelulares. El amiloide puede ser sistémico, como hemos dicho, afectando tejidos y órganos. Ya hablamos de riñón, de corazón, de lengua y de otros tejidos, piel, etc. Puede ser localizada también a un solo órgano. Entonces se clasifica en amiloidosis primaria cuando se asocia a células plasmáticas. Amiloidosis secundaria cuando se produce como complicación de un proceso inflamatorio. Procesos inflamatorios crónicos de larga evolución hacen este tipo de amiloidosis secundarias. Por ejemplo, digamos la TB, infecciones crónicas de larga evolución pueden producir amiloidosis. Y la amiloidosis hereditaria o familiar, que ya es un grupo separado, que es hereditario, ¿no? También la amiloidosis asociada a hemodiálisis también se puede presentar en este tipo de pacientes que tienen que hacerse hemodiálisis cada semana y entonces pueden sufrir amiloidosis, ¿verdad? Y la amiloidosis en este caso localizada, vean, aquí en los vasos se observa esta coloración que es el amiloide que está depositado en estos vasos sanguíneos. La localizada puede ser encontrarse en pulmón, laringe, piel, lengua, vejiga y vejiga urinaria. Este es un caso de nuestro departamento, de una mujer de 80 años
con un diagnóstico previo de mieloma múltiple. Era una biopsia axilar, porque el clínico estaba sospechando un plasmocitoma. Lógicamente, tenía un diagnóstico ya de mieloma múltiple, se pensó de que podía tener infiltración de mieloma o de fuera de la médula ósea en el tejido blandos, y a ese sitio se le denomina plasmocitoma, ¿va? Aunque provenga de un mieloma múltiple ya diagnosticado en médula ósea. Entonces, vimos aquí la hematoxilina y eosina, miren, de esa biopsia axilar. Pero entonces observamos esta coloración muy eosinófila, ¿va? Demasiado eosinófila, y ya con el antecedente de que la paciente tenía previamente un mieloma múltiple, sospechamos de que podía ser algo relacionado con amiloidosis. Difícil aquí decir si es amiloidosis, ¿va? Solo por el hecho de que estén bien coloreaditas las células estas aquí como o formas de depósitos, ¿verdad? Porque en algunas se miran como depósitos y en otras se miran como células, pero esa lleva a confusión. Entonces esto, pues en hematoxilina y eosina, pues solamente uno puede correlacionarlo principalmente por los datos importantes de los antecedentes. Vean entonces la importancia que ustedes cuando tomen biopsias tienen que dar todos los datos clínicos, porque ya hemos recibido en el departamento y con cierta frecuencia casos en donde solo va el nombre del paciente, tal vez le ponen hombre o mujer, y si se llama un nombre como que se usa en ambos sexos, no sabe uno y no le ponen si es hombre o mujer. Entonces tiene uno que ir a ver a los archivos que tenemos, archivos clínicos de patología, todos los elementos clínicos que puedan tener o si hay estudios previos, y entonces todo eso atrasa el diagnóstico. Muchas veces los diagnósticos han sido hechos fuera de la institución, no se tiene conocimiento y todo eso atrasa y complica los diagnósticos. Entonces díganme ustedes, vaya, imagínense ustedes que yo no tuviera el dato de que la paciente haya tenido previamente un mieloma múltiple y veo esto en la médula, en la axila, y el clínico me está diciendo, mira, es que estoy sospechando un plasmocitoma ahí, ¿verdad? Si es que me lo dice. Si no, y si me lo dijera, yo también dudaría, porque le diría, mira, aquí no veo plasmocitoma, no se mira una neoplasia de células plasmáticas en esa biopsia. Y pues tal vez le podría decir que existe la probabilidad de que haya algunos depósitos ahí, ¿va? Pero ya con el antecedente que tiene la paciente de un mieloma múltiple, esto se da vuelta completamente, porque nos enciende la lucecita, y entonces ya decimos, no, hombre, esto es cierto que no hay plasmocitoma, hay un mieloma múltiple, tenemos unos depósitos ahí medio amorfos, muy eosinófilos. Esto podría corresponder a depósitos de amiloide. Hagámosle un rojo Congo y le hacemos un rojo Congo, miren. Entonces, estas chibolitas que miraban aquí de depósitos, con el rojo Congo están bien demostradas aquí. Si le hacemos le ponemos un filtro birrefringente, vamos a ver una coloración de color verde manzana, una luz polarizada, ¿no? Podríamos ver eso.
Hoy precisamente estábamos viendo en un caso con luz polarizada de un paciente también que tenía pues la sospecha, eh, había una lesión de la lengua, en la lengua, y pudimos ver las lesiones de ese tipo en color de verde manzana, ¿no? Entonces todo eso ayuda pues en el diagnóstico, pero el rojo Congo es bastante útil. Miren, aquí ven ustedes bien demostrado el amiloide, ¿verdad? Pues que corresponde a esto, miren, ya, esta parte de aquí está, miren, aquí en hematoxilina eosina se logra medio ver, ¿ve? Es decir, no es que no logre medio ver, se mira bien, pero uno duda de que pueda ser también amiloide, ¿va? Porque la coloración es HIE. Ya en el rojo Congo ya cambia porque es más específico para amiloide. Y aquí vemos cómo el amiloide está siendo o queriendo ser fagocitado por estas células gigantes que son pues histocitos o macrófagos que han sido adaptados para poder englobar esas sustancias, ¿no? Súper interesante, así es. Bien, jóvenes, sigamos adelante. Y aquí pueden ustedes encontrar más desde lo que hemos hablado. Y ahí estamos. Cualquier pregunta, háganmela ahorita o me la ponen en la plataforma y entonces ahí vamos a responder cualquier inquietud, porque es un área demasiado amplia, bastante compleja y, y se puede tocar algunos aspectos nomás en una hora y cuánto. Caramba, se fue casi una hora y media en hablar. Pero les agradezco su atención, ¿verdad? Y esperemos que a la hora de las preguntas, que se las voy a hacer en una forma muy objetiva, no se preocupen, van a salir bien, pero hay que ser muy estudiosos, jóvenes. Sigan adelante.